Continuamos en La Minga de FMA las 89.1 al 15480-2315. Nos tuvimos, fue también parte de la agenda de la semana pasada. Recordemos que en Puerto Pirámides hubo una movilización muy fuerte y muy grande respecto a lo que aconteció con un niña, no vamos a mencionar su nombre, víctima de abuso sexual en Puerto Pirámides, y que eso trajo una enorme movilización de toda la comunidad de la zona, también incluso de Puerto Madryn. El otro día dialogamos con el padre de esta criatura, y que nos contó un poco cómo había sido todo ese proceso hasta que finalmente se llegó a juicio y se sentenció por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante por el vínculo a quien es la mamá y quien fuera o quien es el padrastro, o sea que el compañero de la madre de este niña. Se iba a saber hoy o ayer, no recuerdo cuál de los dos días específicamente, ayer el día se iba a saber la sentencia que se le iba a aplicar, que la querella solicitó 18 años de prisión, pero en el día de ayer hubo vecinos y vecinas que se acercaron hacia el juzgado y que solicitaron que que las penas sean lo más leve posible. Al menos así lo titula un portal que tomó esta noticia. Pero para entender un poco, para ampliar un poco más de información, para tener también otra perspectiva, es que estamos en contacto con Nelly Rovera. Ella es vecina, también integra asambleas y organismos del Estado, y está en diálogo ahora con La Minga de Alas. Aquí Esteban y Martín te saludamos desde la comarca andina. Buenos días, Nelly. Hola, buenos días, Esteban y Martín. Bueno, Nelly, contanos un poco, porque contamos la semana pasada justo con el padre de la criatura más o menos cómo había sucedido, de que al chico lo habían puesto en una cámara Gesell, que empezó a dar una gran cantidad de nombres de lo quién serían presuntamente sus abusadores, que el fiscal frenó esa cámara Gesell inicialmente, luego se hizo otra segunda cámara Gesell, y ayer con varios vecinos y varias vecinas fueron a pedir esta baja de pena. ¿En qué se basa esta iniciativa que están llevando adelante, Nelly? No, en realidad nosotros no fuimos convocados para pedir baja de pena. Fuimos como nos llamaron de la defensa, y ahí supimos que cuáles eran las consultas que nos hacían, que era el concepto que teníamos sobre los denunciados, digamos. A eso fuimos, nosotros no pedimos nada. Igualmente sabemos que toda esta denuncia es mentirosa, ¿no? Porque no empieza ahora con esta denuncia de ASI, empieza hace 6 o 7 años, cuando la mamá de este niño se separa de su papá y forma una nueva familia, y la empiezan a hostigar, ¿no? La empieza a hostigar sobre todo el padre del niño, el ex marido, con una serie de denuncias que llegan a un número de 18 a través del tiempo, donde hay, aparte de la causa de divorcio, hay cuestiones por alimentos, por los días y horarios de visita, cuando podía verlo cuando querían, o el reclamo de la casa, o que le cobran un alquiler por la casa. Son un montón de causas presentadas. Hay un hostigamiento durante 6, 7 años que culmina con esta denuncia de ASI. A ver, para poner, fue en el 2016. Claro, para poner un poco entonces en consonancia y entendimiento, dialogábamos la semana pasada con el padre de este chico, que justamente el padre denunciaba, y de hecho denunció finalmente a la madre y al compañero actual de la madre por involucrar al chico en lo que podríamos entender como una red de trata y de prostitución infantil allí en la costa. De algunas posturas, y en este caso que vos estás diciendo, Nelly, es que esto no sería así. No sería así, porque
esto se da a través del tiempo, una serie, como te decía antes, ¿no? Acá hay que castigarla a la mujer, a ella hay que castigarla. De hecho, se le pide más condena a ella, en cierto sentido, cuando ella no violó a nadie. De hecho, supuestamente ni estaba cuando pasaba esas cosas. Pero hay que castigarla a ella porque es mujer, porque tomó una decisión de cortar con una relación que no le satisfacía, de formar una nueva pareja, y ahí viene el castigo. Ese castigo no es perdonable, es aleccionador, es disciplinador de las mujeres que deciden por sí mismas de encarar la vida de otra manera. Así como hace poco tiempo acá hubo un parricidio donde un papá degolló a su hija para castigar a la mamá que por celos, porque ella también decidió empezar una nueva vida. Este denunciante de este caso se lo hace no matando al hijo, pero sí destruyendo su familia, ¿no? Por supuesto, de la mano de una sociedad patriarcal, de una justicia patriarcal, donde le quitan lo que más quiere, la destruyen totalmente. Y eso no es de ahora, como te digo, es desde que se separaron. Por suerte hay otras miradas, sabemos, vivimos en ese pueblo. Ayer a mí me tocó ir a hablar al tribunal, y no fui sola porque fui con todo mi pueblo juntando firmas, que habían ellos juntado firmas en el mismo pueblo diciendo que no dan crédito a esta denuncia, porque hay otro aspecto, además de la perspectiva de género. Son todos originarios del pueblo los denunciados, son toda gente de campo los denunciados. Ahí hay una cuestión de clase, no hay ningún dueño de nada denunciado, son todas gente trabajadora. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa mirada? Porque hay un patrimonio mundial que hay que explotar, y nosotros, los laburantes, los originarios de los lugares, hay que desterrarlos, hay que sacarlos, porque por algo hay un mundo de gente que trabaja en balleneros que están levantando la bandera para que los acusen. Ahora, nosotros, las miradas son tantas, son tan diferentes que no podemos ver una veracidad en esta denuncia. Claro, ahora no la podemos ver. Entiendo que esta pluralidad de enfoques, ¿no? La mirada de género tan importante que planteas, que tiene que ver con esto del castigo a las mujeres, que ya se ha visto en infinidad de causas, ¿no? De cómo, bueno, frente a un abuso infantil, la castigada es la madre por haber abandonado supuestamente a la criatura, ¿no? Cuando también tiene que sufrir todo lo que sufre la niña en ese caso. Ahora, en este caso en particular se da el fenómeno, digamos, de que el niño lo cuenta en una cámara Gesell, ¿no? Que es el mecanismo que tenemos para que tenemos, construido en la justicia, que como decís es patriarcal, pero que también es la justicia que tenemos para estos casos, para que los niños puedan hablar, contar y dar su versión sobre los hechos. ¿Por qué crees vos que este niño estaría mintiendo en las acusaciones que se plantearon? Mira, lo que te puedo decir en base a eso es que 3 meses antes de la denuncia, el padre no dejó que la madre vea a su hijo. Durante 3 meses. Ella recorrió la comisaría, los juzgados, todo, y no consiguió que le dejen ver a su hijo. O sea, 3 meses antes de la denuncia. A mí me da sospecha. Además de eso, después de esos 3 meses, ya van casi 2 años y medio de la denuncia, no hicieron vinculación ni con la madre, ni con la familia de la madre, ni con sus hermanitos. Jamás, porque no entendemos por qué no se puede vincular con sus hermanos. ¿Qué le hicieron sus hermanos? ¿Le hicieron algo y no puede ver a sus hermanitos? ¿Qué es lo que están tratando de que no salte? Porque se van a quebrar, se quiebra ahí la mentira. Hay otra cosa también.
Frente a esto que mencionás, seguramente la defensa lo planteó también en términos digamos, de sus defendidos, todos estos puntos que estás mencionando. No sé, no estuvo, el juicio no fue público, la verdad que no sé lo que planteó la defensa, no tengo ni idea. Nelly, y por otro lado, con respecto al planteo que nos hacías sobre, bueno, quiénes son los acusados, ¿no? Nosotros cuando conversamos la semana pasada con el padre del niño, nos restringimos pura y exclusivamente al juicio en curso, digamos, al juicio que, bueno, no sé si en curso porque ya fueron declarados culpables, ¿no? Tanto la madre como su pareja, y no nos referimos a esta otra acusación que el denunciante nos decía que, bueno, se había dividido el juicio en dos carpetas y lo otro estaba frenado, ¿no? Y en particular, por diferentes medios de prensa, viene circulando la información de que no son precisamente gente, digamos, sin ningún tipo de influencia en Puerto Pirámides, quienes vienen siendo denunciados, quienes han sido nombrados por el niño en esta Cámara de Gesell, sino que incluso involucra a gente del poder político local. ¿Qué nos podés decir respecto de eso, que la verdad no lo hemos podido conversar tampoco con el padre del niño? Es que quizás puedan ocupar, no digo que no ocupen, no sé, algún cargo en la municipalidad o en otros lados, pero casi todos, te podría decir menos dos, son gente del pueblo, son campesinos, son gente de campo, que labura en el campo, que, no sé, que se dedica a hacer alambradores, a domar caballos, ¿entendés? No, la mayoría, de hecho, si se mira un poco, involucraron a toda la gente que los rodea a ellos, como para que nadie pueda hablar, ¿entendés? Hasta sus abuelos los involucraron, o sus abuelos maternos, que tampoco pueden ver a su nieto, porque los metieron en la causa. Claro. Y son un montón, sí, yo te diría casi un 7% del pueblo. No sé, es muy inverosímil. De hecho, las profesionales que actuaron ahí, las especialistas en el tema, que dieron, hicieron estudios, las pericias médicas, psicológicas y qué sé yo, dijeron que el niño mintió. Esas mismas, las profesionales de fiscalía, dicen que el niño mintió. No se tomaron en cuenta esos testimonios, no se los tomaron en cuenta. Bueno, Entonces, sí. No, decime. No, estábamos pensando y se convierte realmente en una trama compleja a entender, máxime teniendo la distancia de no estar allí y tratar de analizar esta circunstancia desde estas distintas posturas, ¿no? Que inicialmente hablando con, obviamente, el padre de la víctima, hay una lectura, vos traes otra y es interesante poder ver estas cuestiones, pero recién hacías menciona que algunos de los profesionales de la Fiscalía pretendían desestimar, entiendo, las acusaciones de los chicos, del niño, perdón. ¿Sería así? Claro, ellos no encontraron pruebas suficientes para llevar a cabo el juicio. Por eso después los denunciantes elevaron a juicio particularmente, ¿no? Es desde ahí. Ahora, hay un acompañamiento que se produce al padre y su actual pareja de parte de diferentes organizaciones que vienen trabajando hace tiempo, digamos, y en diferentes partes de nuestro país con la cuestión de la trata y con la cuestión del abuso sexual infantil. ¿Por qué supondríamos, digamos, que estas organizaciones se jugarían en un caso que, como decís vos, plantea muchas aristas que lo cuestionan, digamos, ¿no? Y para mí es parte de la opinión pública, ¿no? Es la opinión pública que se suma porque es una cuestión moralista. Si yo no estuviera involucrada capaz o conociendo a la gente de mi pueblo y me paran en la calle y me cuentan y me dicen, y bueno, sí, porque es una cuestión moral, ¿cómo vas a...? ¿No? Desde ahí
yo no las puedo juzgar, yo no quiero juzgar a nadie, yo las respeto, la idea que tienen, pero yo creo que hay que abrir un poco la mirada, ¿no? Hay que analizar todo el contexto, porque no es desde que se hace esta denuncia, es desde antes, y sabemos cómo la han atemorizado a la mamá del niño durante tantos años, con distintas causas, con distintas denuncias, con acciones, y bueno, yo creo que ese es como el moño, ¿no? De terminar de destruirla. Para mí, creo que yo tengo esta visión, no puedo verla de otra manera, porque trato de analizarla, no sé, de diferentes situaciones, ¿no? O sea, sacar los prejuicios de lado, las ideas preconcebidas. No lo puedo ver así porque vivo ahí, conozco a la gente y no puede existir que hay una red de pedofilia que abusa de un solo niño, porque los otros niños que dijeron que supuestamente habían sido abusados, se les hizo el peritaje y no salió que habían sido ultrajados. O sea, ya hay una mentira ahí. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es? Bien. Nelly, muchísimas gracias por la conversación, por aportar otra mirada también y sumar un poco a la reflexión y a estos entendimientos de lo que puede estar, de lo que está sucediendo y de las cosas como se pueden ir desarrollando. Así que te mandamos un saludo y gracias por estos minutos. Sí, quizás más que nada, lamentablemente muchas veces los hijos se usan como instrumento, ¿no? De una violencia doméstica, y ya lo vimos acá con esa niñita de 6 años, el caso Rotili de Bahía Blanca. Son tantos los casos que hay como ejemplo que no podemos dejar de lado todo este historial, porque hace apenas unos años, cuando había un femicidio, era un crimen pasional, digamos, ¿no? Nos rajábamos la vestidura y un tipo estaba matando a una mujer, ¿no? Directamente. Ahora las cosas se van transformando y tenemos que abrir más los ojos. No podemos condenar de una a una persona. Hay muchas aristas acá y hay que conocerlas a todas. Bien. Por eso, respetémonos, no nos agredamos, no nos prejuzguemos, no nos metan en situaciones malintencionadas. Uh-huh. Lo hablo en general, no por ustedes, digo, ¿no? Uh-huh. Y veamos bien, abramos los ojos, porque el machismo continúa. Seguimos en un sistema patriarcal y a veces caemos en esas trampas que nos meten con mentiras, verdaderamente. Bien, Nelly, bueno, un poco la intención de la entrevista era eso, justamente ampliar la mirada. Vamos a seguir de cerca el caso para tratar de traer una información certera. Y en ese sentido se agradece muchísimo la conversación para hacer este ejercicio de ampliar la mirada, sobre todo con la mirada de género que nos aportás, más allá de lo local y de la postura que traes. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y vamos a seguir en esta minga de alas de esta mañana de miércoles. Muchas gracias por llamarme, porque la verdad que nunca fuimos consultados ni consultadas. Muchas gracias. Gracias a vos. Ahí estábamos en diálogo con Nelly Rovera. Agregar que Nelly Rovera es secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de ATE y CTA Autónoma. ¿Sí? La verdad, honestamente, no es para hacer el análisis ahora, menos cuando ella no está allá al teléfono, pero deja muchas dudas, ¿no? Muchas inquietudes. Recordemos, la semana pasada estuvimos hablando con el papá del niño, ahora vamos a decir presuntamente abusado. La verdad que es hiper complejo, ¿no? Estamos hablando de que hay un fallo en el cual condenan a la mamá y la pareja de la madre de este niño porque lo hicieron prostituirse. ¿Sí? Y ahora hay vecinos y vecinas, en este caso Nelly Rovera, que nos plantea una lectura distinta, como que esto no hubiera sido
así, sino que es una intención por parte del padre de tomar algún tipo de represalia con su exmujer. Nelly Robera, que venía siendo señalada en el portal del que tomamos la noticia esta mañana de que se suspendía o se posponía para el siguiente 2 de mayo la sentencia efectiva, la comunicación de la pena a las personas encontradas culpables en el caso, y que a partir de ese señalamiento que se hacía sobre su participación en la defensa de y el acusado, nos interesó comunicarnos con ella y nos trajo esta mirada que también es interesante prestar atención, que tiene que ver con la mirada de género y qué es lo que hace la justicia patriarcal en los casos de abuso infantil sobre las mujeres madres, ¿no? Qué responsabilidad les asigna y cómo recae fuertemente la pena sobre ella. En el caso de Nelly, con la opinión, digamos, no fundada desde su punto de vista de vecina de la localidad, de que hay una persecución previa por parte del padre del niño, que viene generando diferentes causas judiciales, de la cual esta sería una de ellas, sí, la inicial. Una de ellas, sí, la que finalmente logra apartar completamente al niño de la madre, ¿no? Sí, y resaltar este punto, ¿no? No con la intención de generar ya un juicio, en el sentido de tener una opinión certera, pero algo para tratar de desmenuzar, tratar de entender, y esperemos poder seguir avanzando sobre este tema para ver qué es lo que está pasando, que este niño en Cámara Gesell denunció a cerca de 30 personas de que lo habían violado. Cosa que el fiscal de ese momento desestimó. Primero cortó, según el padre, cortó la Cámara Gesell, hubo una segunda, y la fiscalía decidió no avanzar. De hecho, este juicio fue llevado adelante por la querella, es decir, por el papá y la actual pareja del papá, quienes fueron quienes impulsaron el juicio. La fiscalía no estuvo. No se hizo presente. Hay un montón de incógnitas a resolver. La fiscalía no tenía elementos suficientes como para acusar a estas 30 personas, desestimaba la intención del niño. La fiscalía pertenece a esta justicia patriarcal, desoyendo completamente a un niño abusado para encubrir a funcionarios de alto rango de Puerto Pirámides, o hay otra cosa por detrás. O sea, son muchas las incógnitas que nos dejan en lo que nos sucede a cotidiano, en este caso tomando este caso de abuso sexual en Puerto Pirámides, que ya encontró la justicia de Chubut, encontró a 2 culpables y que van a tener pronta sentencia el próximo 2 de mayo. Sobre esto dialogamos la semana pasada con el padre y hoy dialogamos con otra mirada completamente opuesta, que es Nelly Robera, quien integra parte de las organizaciones gremiales de la zona. Seguimos entonces con esta minga de alas tratando de traer claridad sobre las informaciones que vamos abriendo, ¿no? Y reflexiones y posturas, y si alguien tiene otra opinión, tiene alguna información capaz que conoce, digamos, tenemos en cuenta que es algo que si bien es relativamente cerca, no es local, así que las vías de contacto siempre abiertas para la radioparticipación, para pensar, para analizar de manera en conjunta entre todos, así que para eso está la minga de alas, y esperemos seguir con este tema puntualmente detallando un poquito más sobre lo que está pasando, que realmente hay que tomarlo todo de manera muy muy delicada. Así que